menos ambulatorio, más pacientes hospitalizados. Así que vamos a tratar de, eh, en esta presentación de evolución de neumopatía por coronavirus, dar mensajes claros, concisos respecto a imágenes, uso de corticoides y un par de palabras del lavado bronquialveolar. Así que vamos a iniciar ahora. El objetivo de esta presentación es conocer las alteraciones radiológicas más frecuentes que da el COVID-19, tanto en radiografía de tórax como en TAC de tórax, identificar el subgrupo de pacientes que se pueden beneficiar del uso de corticoides en distintas situaciones, que ahí lo vamos a ir eh, describiendo. ¿Y cuál es el rol del estudio etiológico del lavado bronquialveolar? Un par de palabras. Con estos tres mensajes claros al final se cumplen los objetivos. Para partir con la parte de radiología y COVID, tenemos que principalmente en la parte radiológica, tanto en radiografía de tórax y escáner, el principal hallazgo es la opacidad en vidrio esmerilado, que básicamente es una opacidad que puede representar varias cosas: ocupación alveolar inconclusa, puede ser también engrosamiento septal localizado, y básicamente, para que entiendan, es como una opacidad a medio camino entre el pulmón normalmente aireado y una condensación. Entonces aquí vemos en la radiografía estas opacidades que son más bien redondeadas, periféricas. Acá más abajo tenemos una condensación más probablemente que más formal. Y acá en el escáner de tórax, en ambas fechas, tenemos cambios muy sutiles, donde se ve esta opacidad en vidrio esmerilado de carácter redondeada, ¿ya? La radiografía de tórax en COVID-19, tenemos ya algunos estudios, sobre todo chinos, eh, en pacientes con radiografía de tórax en evoluciones iniciales, en pacientes con los primeros 7 días de síntomas. Generalmente este estudio, pacientes en urgencias, en los cuales el 60% mostraba algún grado de condensación. Estos pacientes, este subgrupo de pacientes en general son pacientes sintomáticos respiratorios, o sea, pacientes con disnea, con tos, con dolor torácico. El segundo patrón más visto en la radiografía es el vidrio esmerilado, que generalmente en 2/3 de los pacientes son bilaterales y más concentrados en las bases y en la mitad periférico, ¿ya? Muy raro en general presencia de derrame pleural, como lo vamos a ir confirmando, un hallazgo que en general es raro, hasta en el escáner de tórax. Y un poco cómo poder simplemente interpretar una radiografía de tórax para definir qué es central, qué es periférico, qué es superior, qué es inferior. Básicamente aquí tenemos una radiografía de tórax en la cual dividimos eh, en mi campo pulmonar izquierdo una región central de periférica, donde se traza una línea imaginaria entre la mitad del diafragma hacia el ápice, generalmente paralela a la pleura o al borde costal de la radiografía, y ahí podemos tener una idea de cuándo los infiltrados son más periféricos o centrales, ¿ya? Centrales también se llama peribroncovasculares. Y de las mitades superior e inferior, de forma bastante fácil, es que tenemos que tomar donde termina la parte alta de los ilios, y trazar una línea horizontal hacia la pleura, y aproximadamente ahí tenemos las divisiones de la radiografía de tórax con la cual se están haciendo actualmente los informes. Y uno, en los informes en general, uno puede ir determinando qué zona hay más compromiso, si es superior, inferior, si es periférica, central, más, y en general en la radiografía de tórax los informes se están basando en más o menos del 50% de compromiso de cada de estas zonas, por decirlo de alguna forma. Hay estudios ya de que la radiografía de tórax, este simple examen, puede tener algún valor pronóstico, ¿ya? En este estudio de Nueva York, dividieron el pulmón en 3 zonas: superior, media e inferior, y lo que hicieron fue ponerle
un puntaje en la cual un punto es presencia de opacidades y 0 puntos es ausencia de opacidades. Entonces tenemos 3 zonas en ambos campos pulmonares, con la cual, con un corte de punto de 2, se podía predecir que tenían más riesgo de hospitalizarse ciertos pacientes. O sea que este corte de 2 indica que hay por lo menos 2 zonas, al menos 2 zonas con opacidades marcadas, ¿ya? Y esto da una sensibilidad del 66 y una especificidad del 80% para predecir hospitalización. Y este mismo estudio, esta misma medición lo hicieron para pacientes hospitalizados, en la cual con un punto de corte de 3 o más, con números que son discretos en general en sensibilidad y especificidad, pero tendrían a producir la intubación. Esto es bastante lógico un poco, los pacientes con más opacidades, con más hallazgos en la radiografía de tórax, siempre en general son pacientes más graves, por lo cual esto no es raro que predizca hospitalización e intubación o caída de ventilación mecánica. Y esta es la clasificación en general más consensuada entre las distintas entes radiológicos, en que el informe de la radiografía de tórax es clásico o probable de COVID cuando hay focos de condensación u opacidad en vidrio esmerilado múltiples, bilaterales, de predominio periférico y basal. Eh, También es un patrón clásico, lo mismo, pero sin tener un predominio basal, ¿ya? En general pueden haber predominios tanto superiores, medios, inferiores, lo más frecuente es que sean basales, pero un patrón o una opacidad en lóbulos superiores no baja la probabilidad de que el paciente pueda ser COVID. Al otro lado, patrón no COVID, en general, neumonías únicas, lobares o segmentarias muy marcadas, ¿ya? Presencia de derrame pleural, edema intersticial o una radiografía que muestra un edema pulmonar agudo, neumotórax, masas, atelectasia y fibrosis pulmonar pura como debut en los primeros días de síntomas, ¿ya? Y alteraciones indeterminadas son lo que son ni lo uno ni lo otro, pero en general nosotros en la radiografía de tórax con compromiso bilateral, de predominio basal, condensación, opacidad en vidrio esmerilado, es lo más periférico, es el patrón más típico radiográfico para informar probabilidad alta de COVID. Pasando al TAC de tórax ahora, hay estudios muy interesantes que uno cuando los revisa en general se sorprende respecto a la sensibilidad del TAC. Aquí estamos hablando de metaanálisis de que se le hace escáner a pacientes sintomáticos, ¿ya? Respiratorios, la gran mayoría de pacientes evaluados en servicios de urgencia, en la cual el escáner muestra sensibilidades de diagnóstico de COVID hasta en un 94%, que es superior a la sensibilidad de la PCR, ¿ya? Especificidades bajas, por lo mismo tenemos valores predictivos bastante altos para aumentar nuestra probabilidad post-test de neumonía por COVID, y con valores predictivos negativos bajos, dado la baja especificidad del examen, ¿ya? Los hallazgos tomográficos de la neumonía por COVID, lo mismo que veníamos conversando, opacidades pulmonares en vidrio esmerilado, que se pueden ver en este estudio italiano, ya que junto a 150 pacientes evaluaban el servicio de urgencia, en la cual, y sintomáticos respiratorios que podían ser sospechosos o con PCR confirmadas. Mostró que entre un 53 a un 100% de los pacientes sintomáticos respiratorios tenían opacidades en vidrio esmerilado, por lo cual con este estudio se confirma que lejos del patrón tomográfico o la opacidad, por decirlo de alguna forma, más frecuente de ver en las neumonías o en los sintomáticos respiratorios por COVID. El segundo patrón más clásico son las opacidades en vidrio esmerilado más focos de condensación, que en general van de un 27 a un 72%. Este subgrupo de pacientes es un paciente que en general es un paciente más grave. Ya aquí podemos ver el compromiso de condensación que presentamos en esta zona,
donde se pueden ver que la condensación en esta zona acá es más bien redondeada, acá tiende a tener más presencia lobar, y puede tener también esta opacidad en vidrio esmerilado que acompañan y pueden estar coexistiendo en gran frecuencia en los pacientes con la condensación. En esta otra imagen donde podemos ver una opacidad en vidrio esmerilado de características eh, segmentarias en la cual se ve compromiso del lóbulo inferior. Todas estas alteraciones pues, generalmente pueden ir coexistiendo y a medida que hay más presencia de condensación, la gravedad va aumentando. Dentro de la morfología de las opacidades en el escáner pueden ser, como lo mostramos acá, la condensación redonda, puede ser la condensación más bien lobar o segmentaria, según una forma un poco más triangular. Y en el gran mayoría de los pacientes en este estudio son bilaterales y periféricas, para ir recalcando lo que hemos ido conversando anteriormente, y zonas posterior-inferiores también más del 90%. ¿Ya? Solo para darles una idea, esta imagen de acá abajo de un paciente atendido de forma ambulatoria, en la cual ya venía regresando sus síntomas, tuvo con dolor torácico, con disnea, pero en la casa sin desaturación, no requirió hospitalización, y quería sacar la uva y me pidió hacerle un escáner, la verdad que sin mucha indicación, y la verdad que esto es lo que se puede llegar a ver en un paciente en la cual estuvo asintomático respiratorio sin desaturación, con una neumonía por COVID, así que en general, si nosotros hiciéramos imagen a pacientes sintomáticos respiratorios que vemos de forma ambulatoria, nos tendríamos muchas sorpresas. Y uno último, como tercera hallazgo tomográfico en el escáner, tenemos un patrón que es mixto, que tiene engrosamiento intersticial, más opacidad en vidrio esmerilado, que se llama para los radiólogos el crazy paving, que básicamente es, aquí en esta primera imagen podemos ver estos septos engrosados, ¿cierto? Eh, más blancos y al medio como una base de vidrio esmerilado, ¿ya? En esta otro escáner donde está más marcado el crazy paving, se ven los engrosamientos septales, las venas centrolobulillar y de base el vidrio esmerilado más marcado que en la primera imagen. Es el tercer hallazgo que se puede ver y en general también en pacientes más graves, con peor evolución, que tienen este patrón. Otros signos menos frecuentes en el escáner, que es el signo del halo inverso, que es la imagen que tenemos en esta diapositiva, en la cual hay algo más de respeto del parénquima pulmonar en la parte más central y con mayor compromiso de opacidades condensantes hacia la periferia. No es tan frecuente ver broncograma aéreo, bandas lineales tipo atelectásicas del parénquima, derrame pleural bastante bajo, ya entre 4 y 7%, la radiografía era entre un 2 a un 3, básicamente que por la mayor sensibilidad de la detección del derrame en el escáner, y también es raro de ver adenopatía o complejos mediastíticos. Por último, en este trabajo se tomaron los pacientes que venían ya a la urgencia consultando sintomáticos respiratorios, solamente los que el subgrupo de pacientes con PCR confirmada previamente, en la cual tenemos que aquí primero, GGO, es densidad en vidrio esmerilado, el 100% de los pacientes lo tenían, ¿ya? Compromiso multilobar 93%, distribución bilateral 91% y compromiso posterior un 93%, periférico en torno a un 90%, entonces aquí ya con esto podemos ir dando línea y fijando ideas respecto a cuál es la imagen típica del COVID. Y además hay una evolución temporal de las imágenes, en la cual se han hecho estudios hasta en etapa presintomática con PCR positiva, en general pacientes asintomáticos. El 60% de los pacientes del escáner es normal, pero en estos asintomáticos el 20% puede tener vidrio esmerilado y otro 20% condensación. En estadios tempranos de la evolución de la enfermedad tenemos que
hasta un 62, 2/3 de los pacientes pueden tener virus metilado y el otro tercio condensaciones, y la mezcla de ambas también. Y ya desde los 12 días en adelante predomina siempre la opacidad en virus metilado, pero se hace mucho más marcada la condensación más el vidrio. Por lo cual, y como resumen, los hallazgos típicos de COVID en el escáner, para ir terminando la parte de imágenes, es que tenemos opacidad en virus metilado de distribución bilateral periférica, más o menos focos de condensación o patrón de Crazy Pale, ¿ya? Y también tenemos opacidades multifocales, ¿ya? De virus metilado con morfología que puede ser redondeada, asociado a lo mismo que comentábamos, condensación y Crazy Pale, ¿ya? Un patrón atípico en el escáner, lo mismo que la radiografía, una condensación lobar, segmentaria única, sin opacidad en virus mediado, con otras opacidades como nódulos centrolobulares, cavitaciones, engrosamiento septal asociado a derrame pleural, que en general es la imagen de edema pulmonar. Y el indeterminado es cuando podemos tener la mezcla de ambos patrones. Solo esta diapositiva para ejemplificar un poco, los esfuerzos que se han hecho para tratar de ordenar la clasificación de las imágenes en COVID, es que hasta se ha hecho un estudio holandés en la cual se clasificó como según la probabilidad de tener COVID imagenológico en categoría CORRAX. Lo mismo que hacen, por ejemplo, con los BIRAT en las mamografías, que nos informan de 0 a 6, acá lo mismo. Mientras 0 no interpretable, 1 de baja probabilidad, hasta 5 que es muy alta, ¿ya? Así que solo para ejemplificar otras formas de clasificación del informe radiográfico tomográfico. Y en general también se ha visto que por el escáner, que es una cosa que es bastante, no hay que ser un experto para saber que los compromisos más extensos y difusos en el escáner se asocian a cuadros más severos. Hay estudios que muestran que con un corte de 7, con menos de 7 segmentos pulmonares comprometidos, los pacientes en general andan mejor y tienen menos probabilidad de caer en ventilación mecánica o hacer cuadros graves. Y en general se asocia a cuadros leves también cuando predomina la opacidad en vidrio esmerilado periférica sin mucha condensación ni compromiso difuso. Los casos severos, obviamente, son cuando hay más segmentos afectados, más condensaciones, cuando ya es un compromiso más difuso, central y periférico, y cuando hay engrosamiento septal o crazy pain, como lo hemos repetido. Una diapositiva para que es un tema completamente aparte, extenso en el COVID, que es la incidencia de eventos tromboembólicos asociados a esta enfermedad que gatilla por inflamación, fenómenos tromboembólicos en toda la economía del paciente, ¿ya? Pero en resumen tenemos en general que la incidencia de TEP en pacientes COVID sometidos a angioTAC es aproximadamente un 30% y que se asocia a valores de dímero E más elevados, en torno a 6.000 versus 1.900, que es el promedio del resto de pacientes COVID. También hemos visto de todo, isquemias arteriales asociadas a líneas arteriales muy frecuentemente, de forma menos frecuente accidentes vasculares en pacientes que están anticoagulados y que han hecho transformaciones hemorrágicas, trombosis renales, así que esta enfermedad básicamente provoca TEP de todos los calibres, con o sin compromiso hemodinámico, con o sin compromiso de cavidades derechas, así que solo para nombrarlo y que la imagenología, como vamos a hablar más adelante, determinar bien si un paciente puede beneficiarse más de un angioTAC que de un TAC normal si está teniendo una evolución tórpida hospitalizado. Segunda parte de la presentación, que es de corticoides y COVID. Básicamente acá vamos a hablar de principalmente dos indicaciones. La indicación más extendida y más conocida para todos, que es los corticoides precoces en pacientes hospitalizados para abortar la progresión de la inflamación pulmonar, ¿ya? El famoso estudio de la dexametasona, que lo vamos a
a estrujar acá. Un segundo criterio de uso corticoide que es bastante más gris y controvertido, que básicamente es el uso de corticoides en pulsos de metilprednisolona cuando hay evidencias de organización, que ahí vamos a tratar de explicar para que entiendan en qué consiste la organización, pero básicamente es cuando un paciente en la segunda o tercera semana, hospitalizado en UCI, intubado, el pulmón empieza a mostrarse como un pulmón más duro, menos reclutable, menos dependiente de PIP, aumento del driving pressure. Entonces ahí hay cosas en la ventilación mecánica asociado a deterioro de PAFI o estacionalidad de la PAFI, en la cual podemos sospechar de organización, que básicamente es un proceso inflamatorio de cómo responde el pulmón a esta noxa del COVID y que es un paso inicial hacia el camino de la fibrosis. Y una tercera indicación que no la discutiremos acá, porque lo hemos visto muy poco, que es en el contexto de tormenta de citoquina. La verdad que se habló bastante ruido desde Europa cuando teníamos los primeros pacientes, y la verdad que es muy poco lo que hemos visto, por lo menos acá en la Católica y en general en Chile, pero también la tercera indicación de corticoides podría ser en este contexto de shock séptico refractario asociado a COVID. Acá tenemos el estudio Recovery, ¿cierto? Que es el estudio que nos muestra o nos compara la dexametasona versus el usual care. Esta es una gran base de datos inglesa en la cual evalúan distintas intervenciones farmacológicas y sus distintos efectos en los pacientes con COVID. Acá se dieron cuenta que los pacientes que fueron asignados a dexametasona versus los pacientes de Usual Care iban teniendo importantes diferencias en su evolución. Acá tenemos básicamente la randomización, en la cual tenemos 2.000 pacientes en el grupo de tratamiento con dexametasona, 4.300 pacientes en el grupo Usual Care, con un seguimiento entre el 99 a 98%, pero en general es demostrar que es un estudio grande, bien hecho. Los resultados principales del recovery tenemos en esta primera imagen este Kaplan-Meier, que esta curva de sobrevía a 28 días, que es la duración del seguimiento del estudio, de todos los participantes hospitalizados, que incluye pacientes hospitalizados sin requerimientos de oxígeno, pacientes hospitalizados con requerimientos de oxígeno y pacientes con soporte ventilatorio o ventilados invasivos. Ya tenemos este grupo en todo este conjunto de pacientes, en la cual el uso de dexametasona disminuye aproximadamente en un 17%, con significancia estadística, la mortalidad a 28 días. ¿Ya? O sea, aquí hay números duros en general respecto a la efectividad del recovery. Acá al otro lado puse los pacientes el subgrupo de pacientes que solamente estaban con oxígeno, sin presión positiva, en la cual el efecto es prácticamente igual que el grupo completo de pacientes, en la cual hay una disminución del 18% de la mortalidad a 28 días. ¿Ya? O sea, aquí tenemos resultados bastante claros respecto a la efectividad en mortalidad del uso de dexametasona. Ahora, si uno se focaliza solamente en el grupo de ventilación mecánica invasiva, tenemos en general que la efectividad de la dexametasona es mucho más marcada. ¿Ya? Tenemos acá, en este Kaplan-Meier, en la cual las curvas se separan bastante más y tenemos un RR 0,64, que significa que hay un 36% de disminución de la mortalidad en los pacientes que usaron dexametasona y que cayeron a ventilación mecánica. ¿Ya? O sea, el paciente que cae a ventilación mecánica con uso precoz de dexametasona se ve ampliamente beneficiado, disminuyendo hasta en un tercio la probabilidad de morir. Esto obviamente con significancia estadística. Y por último, tenemos el grupo de pacientes que estaban hospitalizados, que no recibió oxígeno, en la cual no se ve una diferencia significativa. Hay hasta una tendencia a aumentar la mortalidad no significativa de la dexametasona. Por lo cual, ya sabemos con estos resultados que los pacientes que se benefician
principalmente de la administración de dexametasona precoz es el paciente hospitalizado que requiere oxígeno o algún grado mayor de soporte ventilatorio. En este esquema, de forma más gráfica, tenemos las distintas grupos de pacientes, arriba los pacientes ventilados, en la cual se ve el importante efecto en la disminución de la mortalidad con su significancia muy marcada, ¿ya? Tenemos el segundo grupo solo de oxígeno, que es el grupo más numeroso, en la cual también se ve claramente el beneficio de la dexametasona en la mortalidad, y por último, en la tercera barra, los pacientes que no requieren oxígeno, en el cual no hay beneficio, y en el rombo de abajo en blanco, la suma de todos los pacientes del estudio. Como outcome secundario, tenemos en general que los pacientes tenían una leve tendencia a irse de alta más rápido, con una diferencia en promedio de 13, bajaba a 12 días con dexametasona de hospitalización de todos los grupos, tanto ventilados, no ventilados, con oxígeno y sin oxígeno, que era un efecto en general modesto. Y lo otro también, como outcome secundario que se midieron acá, es que los pacientes caían menos a ventilación mecánica con significancia estadística, con un RR077, con lo cual disminuye la probabilidad en 23% de caer a ventilación mexicana con el uso de dexametasona. Eso con los corticoides de forma precoz. Yo diría que los corticoides precoces de la dexametasona es un standard care, casos muy justificados a lo mejor de no administrarlo, pero de una herramienta que en un estudio de buena calidad, con hartos pacientes, demostró claramente su beneficio en la mortalidad. Y ahora vamos a pasar a la segunda indicación de corticoides, bastante más gris y discutida, que es básicamente cuando nos vamos a situar en el contexto de un paciente en ventilación mecánica, segunda a cuarta semana de ventilación, con PAFI pegada menor a 100, con pronos muy prolongados, con relajo 3 semanas que no mejora, o el contexto del paciente que inicialmente mejoró, ya que a los 7, 10 días estaban con PAFI sobre 200, y que en el proceso del despertar, tuvo una brusca caída de la oxigenación. Entonces, y además, lo importante a revisar en el ventilador, que estos pulmones se fueron poniendo progresivamente más duros, les fuimos bajando el PIB, que inicialmente era de 10, 8, 12, actualmente con PIB de 3, porque sobreinfienden. Estos pacientes en general, con un PIB sobre 6 o sobre 8, tenemos driving pressure sobre 20 tranquilamente, y esto nos va dando una sospecha de que tanto el deterioro clínico gasométrico y de la mecánica ventilatoria es la que nos hace sospechar esta neumonía organizante, que como les contaba, básicamente es una forma de reacción del pulmón, una reacción inflamatoria, secundaria al proceso inflamatorio intenso del COVID, y que básicamente son este tejido granulatorio organizado en el alveolo, como se puede ver en esta zona, ¿ya? Un tejido denso, con miofibroblasto, con células inflamatorias que colapsa el alveolo, y que básicamente es la foto histológica de por qué el pulmón se pone tan duro. Ahora, cuando tenemos la sospecha en general de un pulmón más duro, deterioro, en un paciente ya tirándose crítico crónico, que en general esta forma de reacción del pulmón, que la organización tiene un patrón radiológico relativamente claro y característico. Las consolidaciones o el vidrio esmerilado subpleural basal tiende a condensarse de forma más intensa, tiende a mostrar en general engrosamiento septal, tanto en los focos de condensación como en el resto del parénquima más respetado. Como se ve en la figura de acá abajo, hay dilatación de los bronquios, o lo que se llama bronquiectasia por tracción. Aquí podemos ver claramente que este bronquio, a esa altura o a esa periferia del parénquima, está absolutamente dilatado. No debería estar de ese tamaño, ni verse tan dilatado casi al llegar a la pleura, ¿ya? Y de aspecto general vemos este pulmón de la foto inferior bastante reducido en volúmenes, ¿ya?
Vemos acá abajo, en las zonas dependientes, como hay condensación que uno le llama más bien organizada, y vemos en este signo acá, por ejemplo, presencia de Crazy Paving en las zonas acá, donde es bastante marcado. Entonces tenemos condensaciones o el brillo esmerilado es reemplazado por condensación más firme, con engrosamiento septal, hay aparición más marcada del Crazy Paving y hay bronquiectasia por tracción o dilatación bronquial. Con este patrón en el escáner, nosotros con la imagen hecha ante la sospecha y el deterioro clínico del paciente, confirmamos que está mostrando una organización tomográfica, ¿ya? Y es aquí donde planteamos el uso de corticoides en pulso en dosis más elevadas de lo que ocupamos de forma inicial en el COVID, con lo cual podríamos, y esto no tiene por el momento ninguna evidencia categórica. Es una recomendación, la verdad, que respecto a lo que hemos visto nosotros acá con los pacientes, lo que nos han transmitido la gente en Europa y en Estados Unidos, que en pacientes con neumonía grave por COVID, con soporte ventilatorio intenso, ventilado, con evolución estacionaria o empeoramiento entre la tercera o cuarta semana, un TAC que evidencia patrón radiológico de neumonía en organización secundaria, ¿ya? Porque esta neumonía de organización, esta forma de reacción del pulmón, es secundaria a la infección por COVID. Y aquí viene un punto importante y que es descartar los diagnósticos diferenciales, o sea, básicamente coinfecciones, que ya a esta altura de la tercera o cuarta semana se empiezan a ver bacterias multiresistentes, hongos, citomegalovirus. Por lo cual, en general, cuando tenemos la sospecha, la imagen, idealmente hacer un angiotac, porque a esta altura perfectamente están todos los pacientes con profilaxia, algunos anticoagulados de antes, perfectamente la causa del deterioro podría haber sido un TEP. Así que si vamos a hacer una imagen a esta altura con estas sospechas clínicas es angiotac. Controlar obviamente parámetros inflamatorios en la sangre, hemocultivos, si está la posibilidad buscar galactomanano, beta-glucano para ver presencia de hongos en sangre y también carga viral de citomegalovirus. Y como último paso, evaluar si tenemos que repetir una PCR viral y bacteriana respiratoria. La verdad que nosotros hemos visto bastante poca coinfección viral acá, muy, muy poca. Si uno ve las curvas de los gráficos de los virus respiratorios en Santiago, por ejemplo, prácticamente este año no ha aparecido influenza, ¿ya? No hay prácticamente cero, por lo cual es discutible si repetir un panel viral a esta altura, pero como tiene también expresión de especies bacterianas o PCR bacterianas, no es una locura pensar. Y lo otro que el aspirado, tomar gran cultivo corriente, calcofluoro y cultivo de hongos, una PCR neumocitis a esta altura, un paciente que recibió corticoides inicialmente y dependiendo de los settings, el país y las regiones, discutir la pertinencia en relación a la sospecha clínica de hacer una vaciloscopía y un cultivo de cojo. O sea, este sería como el estudio no invasivo de las coinfecciones previo a pensar en un pulso. Y dos palabras de el lavado bronquialveolar y la fibrobroncoscopía. En general, el rol de la fibrobroncoscopía en COVID es bastante limitado, ¿ya? Muchos países de Europa, por ejemplo en Inglaterra, prohibieron hacer lavados y no lo han hecho en estos meses, estando con COVID, a menos que sea estrictamente necesario un aseo por múltiples secreciones, con atelectasias masivas, solo en ese contexto, ¿ya? En general, el estudio del lavado bronquialveolar, uno en la UCI general fuera del COVID, lo plantea cuando tenemos pacientes sometidos a inmunosupresión intensa, o sea, pacientes con distrés, infiltrados pulmonares, trasplantados de médula, trasplante de órganos sólidos, con leucemias, linfomas. Hay uno de entrada por la gran cantidad o la gran posibilidad de tener infecciones atípicas, es que en ese contexto ocupamos la fibrobroncoscopía y el lavado bronquialveolar porque nos permite tener una gran cantidad de muestras para
procesar múltiples estudios. Hay que tener, y volviendo al COVID, mucho ojo al hacer una broncoscopía. En la gran mayoría de los lugares de Europa y algunos de Estados Unidos, lo que han recomendado es hacerle una sala de presión negativa, que nosotros acá, dado la baja disponibilidad, es muy poco lo que hemos podido hacer, las que hemos hecho en salas de presión negativa, y hay que extremar el uso de elementos de protección personal y al momento de realizar el lavado bronquialveolar, que es donde se produce la máxima aerosolización, estar con el mínimo personal posible. Idealmente, ojalá hacerla uno solo. Eso es medio difícil a veces para la gente que no está completamente entrenada. Y ahí va el último problema del uso de la broncoscopía, que es uno, tener el equipo y el otro, tener personal entrenado. Cosas relevantes también en relación a la aerosolización con la fibrobroncoscopía es que se ha visto que el COVID queda al menos 2 a 3 horas en el ambiente suspendido después del lavado y que se ha visto que aerosoliza hasta 6 a 8 metros de donde se realiza el procedimiento. Es por eso, en general, que limitamos el uso de la broncoscopía para el estudio infeccioso, a menos que sea estrictamente necesario. Por ejemplo, pacientes que tenemos dudas relevantes, si está infectada con PCRs al alza, evidencias de organización que no sabemos porque pueden ser focos de condensación de otras coinfecciones. Así que cuando hay mucha duda respecto de que el paciente está inflamado o con infecciones, podemos hacer el lavado para descartar lo infeccioso y dar este pulso de metilprednisolona en el contexto de organización, ya habiendo descartado todo lo que mostramos en esta diapositiva, que es un estudio bacteriano de hongos y viral bastante extenso. Por último, para terminar, este es un esquema propuesto de uso de dosis de metilprednisolona y de corticoides en el contexto de organización y COVID, que básicamente es los primeros 3 días un pulso intenso de metilprednisolona de 250 miligramos al día por 3 días, y el periodo por lo cual lo vamos a tratar es más discutible todavía, ¿ya? Porque tenemos que pacientes con neumonía en organización por otras causas, por ejemplo, influenza, bacterias, en general, los plazos de uso de corticoides son entre un mes a 6 semanas como dosis total de duración, ¿ya? Pero con estos tipos de pacientes de COVID hemos visto tanta coinfección tardía eh, que mi apreciación personal es que debería ser un pulso bastante más corto. No, están los extremos, donde están los intensivistas más puros, en la cual se le administran las dosis de metilprednisolona los 3 días y después suspenden de inmediato. Me parece que eso también es un poco rápida la suspensión y precoz la suspensión, que podemos perder el efecto a los días posteriores del uso del corticoide. Y está al otro extremo la gente más respiratoria pura, de broncopulmonar, y clásicamente han tratado las organizaciones secundarias por un mes a 6 semanas, pero creo que ambas están un poco en los extremos, por lo cual el esquema propuesto es tratar entre 10 a 14 días con corticoides y con una bajada rápida de prednisona después de los pulsos de metilprednisolona. Y para terminar, tenemos como conclusiones que tenemos un patrón radiográfico y tomográfico bastante claro de reconocer en COVID, que lo repetimos varias veces, hasta el cansancio un poco en la presentación. Tenemos que esto tiene una evolución temporal de las imágenes que parte en el virus metilado, pasa por la condensación, termina en la infiltrados intersticiales, más tipo fibrosis, la organización. Tenemos resultados sólidos del estudio Recovery para dexametasona precoz en pacientes con cualquier soporte ventilatorio, o sea, desde 1 litro de oxígeno por naricera hasta intubado. Tenemos esta zona gris de indicación de pulsos de metilprednisolona en neumopatía por organización asociada a COVID. Esos son solo recomendaciones, si lo buscan no van a encontrar nada en la literatura hasta el momento, pero hay grupos que están juntando pacientes para más adelante tener experiencia un poco más categórica de realmente si esta administración de pulsos mejoraba los resultados de nuestros pacientes. Y yo diría que hay un rol muy restringido en la broncoscopía en COVID, dado los importantes riesgos de aerosolización y de contaminación, no solo para uno, sino para el resto del personal de la unidad.
Gracias. Muchas gracias, Marcos, por tu